Gracias, presidente. Por último, saber su opinión acerca de la aprobación en lo general del Fondo de Pensiones del Bienestar por parte de la Cámara de Diputados el día de ayer. Fue muy bueno, muy bueno. Es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores. Esa reforma es para corregir un agravio, un daño causado en el periodo neoliberal, porque en el periodo neoliberal, tanto en el gobierno de Zedillo como en el gobierno de Calderón, se modificó la Constitución para que los trabajadores no recibieran completo su sueldo al momento de jubilarse. Para corregir eso es esta ley que aprobaron los diputados. No les gusta. ¿A quién no le gusta la ley? Pues a los que en ese entonces la aprobaron, aprobaron lo de Zedillo y aprobaron lo de Calderón. ¿Y qué cosa fue lo que aprobaron? Se los vuelvo a explicar. Esto para todos los trabajadores, porque estamos hablando como de 26, 28 millones de trabajadores que se van a beneficiar con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y que no se dejen engañar porque hay una campaña en contra. Están diciendo que nosotros nos vamos a robar las pensiones. Sí, y en otros medios también. Y los conservadores, opositores, corruptos, están queriendo manipular. Le voy a explicar, a ver si tienes por ahí, cómo empezó lo de la pensión a los adultos mayores. Y eso, nada más en lo federal. Cuando llegamos, esta es la pensión universal. Esto le daban bimestralmente a los adultos mayores. Y no a todos, no era universal. Y esto lo empezaron a entregar porque nosotros en el 2000 lo establecimos aquí en la ciudad y Fox no quería. Decía Fox, cuando tomé la decisión de entregar una pensión a los adultos mayores aquí en la ciudad, que no estaba de acuerdo, que lo que quería o que lo que se debería de hacer era poner a trabajar a los adultos mayores. Ya saben ustedes su lenguaje, no lo voy a repetir, pero hay constancia de eso. Y yo había ofrecido, cuando fui candidato a jefe de gobierno, que íbamos a establecer la pensión. Y lo cumplí. Desde el primer mes
llegamos en diciembre del 2000 y para enero, febrero del 2001 ya estaban entregándose las tarjetas por primera vez en México y en muchos países del mundo. Y eso salió de esta cabecita y de este corazón. Y ofrezco disculpa por tener que decirlo, porque es mucha la manipulación, el bombardeo de mentiras de la prensa vendida o alquilada. Entonces, en el 18 inician con esto, 19, que no era universal, no era para todos. Llegamos nosotros y empezamos a aumentarle. Y aquí aumentó más. Esto ya lo hicimos. ¿Y por qué no lo habían hecho antes? Por una razón muy sencilla: ellos no le tienen amor al pueblo. Son muy individualistas. Lo que les importa es lo material. Su Dios es el dinero, como decía Hidalgo. Entonces, esto ya es una realidad para 12, 13 millones de adultos mayores. Pues es lo mismo que queremos hacer con los pensionados, que van a recibir su pensión, que es un derecho que tienen porque trabajaron muchos años y que era una pensión raquítica por esas modificaciones a la ley de pensiones que hizo Zedillo y Calderón. Y ahora lo que queremos es que sean mejores las pensiones de los trabajadores y que además también reciban este apoyo, se junten las dos, y eso les va a dar más ingresos para poder vivir con un poco de tranquilidad en el último tramo de su existencia. Pero miren cómo era la ley Zedillo y cómo era la ley Calderón. ¿No tienes lo que mostraban ahora? Esto era antes de la reforma que hicieron en el periodo neoliberal. Quien ganaba 10,000 pesos se jubilaba con 10,000. Miren la pensión por las reformas de Zedillo y de Calderón. El que ganaba 10 se iba a jubilar con 2,700. Nosotros, con una negociación que hicimos con el sector empresarial, logramos aumentar a 6,000. Pero de todas maneras no es suficiente. ¿Cómo se aumenta a 6,000? Porque los empresarios de manera voluntaria decidieron aumentar sus aportaciones para la pensión de sus trabajadores. Fue un buen gesto
esto en el 20 y se elevó también porque las AFORES, esta reforma significó privatizar el manejo de las pensiones, que antes eran manejadas por el gobierno y aquí dijeron vamos a privatizarla porque esa era la moda en todo el mundo, en todos los países, privatizar todo. Entonces, logramos también aumentar a 6,000 porque no solo manejaban estas corporaciones privadas las pensiones, sino que cobraban comisiones elevadísimas por el manejo del dinero. Se cobraba en México más que en Estados Unidos, que en Colombia, que en Argentina, que en Chile, que en cualquier país. ¿Por qué? Porque los que trabajaban en Hacienda eran empleados de los bancos. ¿Cómo los gobiernos neoliberales estaban al servicio de los potentados? No había un gobierno del pueblo, para el pueblo. Era un gobierno al servicio de una minoría rapaz. Entonces, ¿qué hicimos? En esta reforma se estableció una fórmula en el cobro de las comisiones. Es decir, se redujo el cobro de comisiones por administrar las pensiones. Y esa fórmula, esa reducción, ha significado que del 20 a la fecha se tenga ya un ahorro de 40,000 millones de pesos. Y para el 2030 el ahorro, nada más por la reducción de las comisiones, va a llegar a 160,000 millones de pesos. Por eso es que calculamos que con esta reforma que hicimos de 2,700 va a aumentar a 6,000. Sin embargo, ahora lo que queremos es que llegue al 100. ¿Y cómo se está proponiendo? Pues creando un fondo que va a manejar el Banco de México, que es una institución autónoma. ¿Y cómo se va a integrar ese fondo? Para compensar, para que estos 4,000 que faltan se le entreguen al trabajador. Resulta que las AFORES tienen fondos que ya la gente no ha reclamado y tienen estos fondos también del orden de 40,000 millones, los tienen ellos. El derecho a reclamar esos fondos no prescribe. Si un trabajador quiere reclamar su fondo, lo puede hacer. Y nosotros incluso vamos a hacer una campaña, una vez que se apruebe la ley, para que todo el que considere que tiene un fondo de sus pensiones lo reclame y por ley
se le entregue. Ya se hizo una reforma para que las AFORES entreguen esos fondos al Seguro Social, los 40,000 millones, por ley. ¿Saben cuánto han entregado de los 40,000? 1,000, ¿así es? 1,000. Y tienen 39,000. Entonces, con la nueva ley, esos fondos se van a el Fondo de Pensiones del Bienestar. Si hay reclamos, se le devuelve a los que no los habían solicitado. Al Seguro Social y al Fondo de Pensiones. Pero al tener este fondo, ya se tiene un recurso para compensar esto. Pero no solo es la única fuente de financiamiento de este fondo de compensación, también todo lo que se confisca por actos ilícitos, residencias, aviones, dinero en efectivo, lo que significa el instituto para devolverle al pueblo lo robado, todo eso va a ir a este fondo. También la venta de terrenos de Fonatur. Les voy a comentar algo, bueno, no, porque va a generar mucha polémica. Y no se trata de pelearnos, es nada más aclarar. Pero si se tienen bienes del gobierno, se hacen avalúos, se venden, va al fondo. Se canceló la financiera rural porque se creó la financiera para el bienestar, pero en la cancelación sobraron 8,000 millones. Esto va a este fondo. Cuando, y de eso se burlan mucho estos corruptos, cuando las empresas que va a manejar ya están operando, tanto la Marina como la Secretaría de la Defensa, sus utilidades van a ir a este fondo. Cuando se tengan utilidades, cuando se logre el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque este fondo es hacia adelante para las nuevas generaciones. Eso es básicamente lo que buscamos. Entonces los tienen muy enojados de que estemos tomando esta decisión, pero es en beneficio de millones de trabajadores. Ellos no lo harían. ¿Por qué? Porque pues, en vez de beneficiar a los trabajadores, los perjudicaron con esas dos reformas. Cumplía con los requisitos para la jubilación y no lo hacían precisamente por eso, porque la pensión que iban a... Es muy baja, claro. Sí. Hay muchos que no se quieren jubilar por lo mismo. Ya, vamos hacia adelante, porque miren, todo el periodo neoliberal
fue el periodo de más corrupción, de más saqueo en toda la historia de México. Eso se puede probar técnica, científicamente. Pero al mismo tiempo fue el periodo de más agravios. ¿Cuántos mexicanos tuvieron que abandonar su país? ¿Cuántos mexicanos se quedaron sin empleo? Ahí están los trabajadores electricistas, de un plumazo, 40,000 despedidos. Y eso es lo que querían que prevaleciera. ¿Qué hicieron con los trabajadores electricistas? Les aumentaron la edad de jubilación. ¿Es así o no es así, trabajadores electricistas que me están escuchando? Les mutilaron su contrato colectivo. ¿Qué hicieron con los petroleros? Lo mismo. ¿Qué hicieron con los trabajadores en general? Les redujeron al mínimo el salario. Perdió el salario mínimo durante el periodo neoliberal. No lo olviden, 75% de su poder de compra. Y todavía estos cinicazos se atreven a oponerse a estas acciones en beneficio de los trabajadores y además de mentir y de defender a ultranza sus intereses. Nada más que no pasarán, porque ya el pueblo de México ha dicho basta. Y eso es muy importante, muy importante. Entonces, yo felicito a los legisladores que votaron a favor de esta reforma y espero que podamos ya el 1 de mayo, el Día del Trabajo, ya presentar todo un informe a los trabajadores y darles la buena noticia de que sus pensiones están garantizadas y que además se van a incrementar.